Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de historia. Hoy día vamos a empezar con un nuevo eje temático, con Chile y América en perspectiva histórica. Y el tema de hoy va a ser la persistencia de pueblos y culturas indígenas latinoamericanos. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, que estén con las pilas puestas. Hola a todos. Hola Javier, no Javiera, ya entendí. Sí, hoy día sí, lo prometo. Bien, ¿cómo están todos? Aquí ya, todos en presente, están diciendo presente. Un saludo a todos los que están atentos a la clase de hoy. Y vamos a empezar entonces con nuestro nuevo eje temático, como les dije, América y Chile en perspectiva histórica. ¿Qué vamos a ver puntualmente en la clase de hoy? Vamos a ver las culturas indígenas latinoamericanas, la relación de estas culturas con los españoles y el mestizaje y el sincretismo que se vivió en Latinoamérica. Bien, el objetivo de la clase de hoy entonces va a ser caracterizar las culturas indígenas de América Latina y su relación con los españoles. Porque es importante ver este contenido para así poder comprender la importancia de este proceso como formativo de la América Latina actual. Por eso hoy en día estamos estudiando este tema. ¿Ok? Bien, entonces empecemos al tirito. Bien, antes de empezar con el tema puntual de las culturas indígenas en Latinoamérica, vamos a ver que hay un tema, un problema con los nombres. ¿A qué me refiero? Generalmente el nombre que se le da a una cosa no es neutro, uno no le pone los nombres a las cosas porque sí. Y a veces, aunque uno no lo crea, los nombres dicen más de lo que uno cree. Este fenómeno obviamente también va a afectar a los nombres que les damos a los periodos históricos. Nicolás está preguntando si no va a haber cuestionario de la clase pasada. Bien, les cuento que a mí se me olvidó, se me chispoteó, se podría decir, que hoy día partíamos con un eje temático distinto. Entonces, obviamente, iba a ser muy raro hacer una clase en que estuviéramos respondiendo preguntas sobre la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial y después pasar a ver Chile y América en perspectiva histórica. Entonces, fue un error mío. Lo que yo les propongo es que yo puedo dejarles por el grupo de Facebook preguntas para ver los contenidos de la clase pasada. Y de ahora en adelante, cada vez que tengamos una última clase de un eje temático, vamos a hacer las preguntas sobre esa clase al final de la misma clase. No a la clase siguiente, cuando sea la última clase de un eje temático. Justamente para que no sea como un poquito extraño responder preguntas de un contenido nada que ver al que se está viendo en la clase de hoy, como pasaría hoy día, que responderíamos preguntas sobre la Guerra Fría y después pasaríamos a ver los indígenas latinoamericanos. Como que encontré que era un poco extraño. Entonces yo puedo dejarle un pequeño cuestionario y ustedes también pueden revisar preguntas en la página de Puntaje Nacional para revisar los contenidos de la clase pasada y de ahora en adelante, cuando tengamos una última clase de un eje temático, vamos a responder preguntas en esa misma clase, al final de esa clase, para que no se generen estos conflictos, ¿ya? Fue un error mío, pido disculpas. Por eso hoy no vamos a hacer cuestionario de la clase pasada. Pero no va a volver a pasar. ¿Ok? Entonces, como les iba diciendo, este tema de los nombres es muy importante y obviamente pasa lo mismo en los periodos históricos. Por ejemplo, y eso va a pasar con el nombre que se le va a dar al periodo que va entre el poblamiento del continente americano y la conquista y llegada de los españoles. El nombre que se le da a este periodo, que es el que vamos a estudiar, está sujeto entonces a una gran polémica. Por ejemplo, veamos algunos de los nombres con el que se denominan este periodo. Algunos lo llaman como la prehistoria en el continente americano, que es una denominación que en muchos casos es la que más se ha usado a veces, asimilando entonces a la historia de América con la historia universal occidental, ya que el término prehistoria nosotros lo usamos cuando analizamos el surgimiento y la evolución del hombre en Occidente. Sin embargo, cuando en historia universal se habla de prehistoria, el criterio que se utiliza para el fin de la prehistoria es el uso
y el inicio de la escritura. Ese es como el hito de finalización de la prehistoria. Y obviamente eso no va a encajar con el periodo de estudio en América Latina, es decir, desde el poblamiento americano en América Latina hasta la llegada de los españoles, porque durante ese periodo algunas culturas van a desarrollar una escritura. Entonces, hay parte del periodo que quedaría fuera del término prehistoria. Otro nombre que se le da a este periodo es, y yo creo que es uno de los más comunes, es el de periodo precolombino. El problema con este nombre, y que por eso en muchos casos mucha gente lo quiere reemplazar, es que ha generado una gran resistencia por parte de quienes apoyan a los pueblos indígenas o los descendientes de los pueblos indígenas, ya que sienten que este nombre los reduce simplemente a lo que había antes. Se usa esa expresión, como que antes de que llegara Colón y los españoles, esto era lo que había. Vamos a estudiar lo que había antes de Colón. Y que de Colón en adelante pasa a ser como más importante. Y no reconoce a los pueblos indígenas como lo que son, sino que simplemente, como ya les dije, los nombra como lo que había antes y no los reconoce realmente. Y bueno, para muchos también alegan que da como una pseudo división entre lo bárbaro, es decir, lo que había antes, y lo civilizado, que es lo que viene después, sin valorizar las culturas indígenas. Y un tercer nombre que se suele dar a este periodo es el de América Indígena o periodo indoamericano. Esta es la forma de llamar a este periodo que hoy se encuentra como mayor uso. Obviamente, si bien este nombre refleja de mejor manera la principal característica de este periodo, que es el desarrollo cultural de los pueblos originarios, uno de los defectos que tiene es suponer que la historia de los indígenas termina en 1500 cuando llegaron los españoles. Porque si yo hablo de la América indígena, del periodo entre el poblamiento americano y la llegada de los españoles, en cierta manera, con ese nombre se está asumiendo que después de la llegada de los españoles ya no hay como historia indígena. Que eso es falso, porque obviamente, ¿qué pasa con las comunidades indígenas desde entonces hasta el día de hoy? Que si bien han cambiado, pero siguen teniendo raíces indígenas. Entonces, obviamente, el problema de los nombres parece no tener una como real y concreta solución. Y cada uno y cada persona es libre de utilizar el nombre que desee. Nosotros, como yo principalmente, y ahora en las clases vamos a usar el nombre de América Indígena porque creemos que es el mejor dentro de las tres opciones, pero obviamente teniendo claro que la historia indígena no termina después de la llegada de los españoles. Haciendo esa aclaración, ¿ok? Otro tema y cuestión de nombres que podemos tener es si usamos descubrimiento de América, encuentro de dos mundos, ¿cuál es el término correcto para este acontecimiento puntual con la llegada de los europeos a América? ¿Qué se entiende por descubrimiento? Nosotros en el diccionario define descubrimiento como encontrar una cosa que estaba oculta o era desconocida. Entonces, si nosotros vemos la historia desde el punto de vista de los europeos, desde Colón, claramente Occidente encontró América, porque para ellos América era algo desconocido y lo encontraron. Pero eso no quiere decir que no existiera desde antes. ¿Se entiende? Solo que hay que tener claro que en este caso quienes están contando la historia, que son los occidentales, ellos fueron los que encontraron América. Por eso se usa esa expresión cuando se habla de este periodo de la historia, del descubrimiento de América. Porque quienes contaron la historia del descubrimiento fueron los españoles, no los indígenas. O sea, si bien los indígenas también la contaron, pero la que estudiamos nosotros, la más importante, las que llega a nuestros días, es la versión de los vencedores, de los europeos. Entonces, claramente, ellos hablan de descubrimiento, porque ellos se encontraron con América, algo que no conocían. Pero como ya les dije, América estuvo ahí, viviendo su propia historia, solo que desde la llegada de los españoles pasamos a formar parte de la historia escrita por Occidente. Esa es la diferencia. Entonces, con la llegada de los europeos podemos decir que dos culturas que existían simultáneamente unieron sus historias y se encontraron. Si yo lo veo desde una
una forma más global, no solo desde el punto de vista occidental, europeo. Entonces, si lo tomamos desde ese punto, uno puede decir que estas dos culturas que vivían en un mismo momento, solo que no se conocían, se encontraron. Y en este caso estamos tomando entonces las historias de ambos al decir que se llevó a cabo un encuentro. Lo que es importante es que no es un error decir descubrimiento si es que estamos tomando la historia desde el punto de vista de los europeos. Como algunos están comentando por ahí, la historia la cuentan los vencedores. Y eso es así. Vamos a ver después, cuando avancemos en el contenido en otras clases, que los nombres de las batallas tienen mucho que decir sobre quién cuenta la historia. Cuando nosotros en la historia de Chile hablamos del desastre de Curalaba, ¿ustedes por qué creen que se llama desastre? Porque quienes cuentan la historia son los españoles. Y para ellos fue un desastre porque perdieron esa batalla. Pero para los indígenas, para los mapuches, fue lo contrario. Entonces, todo depende de quién, como ustedes están diciendo, de quién cuenta la historia. Bien, una vez aclarado esto, vamos a pasar entonces a ver el contenido de la clase de hoy. Para empezar, hay que tener claro cómo sea el origen del hombre en América. Como se sabe por los estudios científicos, el hombre no es originario de América, es originario en otros continentes, principalmente en África. Los primeros americanos llegan al continente, se calcula alrededor de 40.000 millones de años atrás, y bueno, la teoría más avalada es que llegaron por el estrecho de Bering, por Norteamérica, se congeló esa zona y el humano pasó y bueno, se pobló América. Esto es a grandes rasgos, porque nosotros lo que vamos a ver va a ser ya las culturas indígenas como tal. Pero esa es la teoría más aceptada de cómo se pobló América, a través del estrecho de Bering. Ahora bien, las etapas de la evolución cultural en América generalmente se dividen en 5 etapas, que no es importante que se las aprendan de memoria, simplemente se las voy a decir para que nos entendamos, que son el paleoindio, el arcaico, el formativo, el clásico y el postclásico. Estas divisiones tienen muchas mini divisiones más, porque bueno, van variando, pero esas son las principales. El tema, lo importante es aquí cómo va evolucionando la organización del hombre, del ser humano en América. En un principio vamos a ver que los hombres se van a agrupar en bandas nómades, es decir, que se van moviendo de territorio, no están instaladas en un territorio, van a recolectar vegetales, cazar animales, la pesca, etc. Después van a ir evolucionando y se van a agrupar en macrobandas. Si antes eran pequeños clanes o pequeñas bandas, ahora van a aumentar su número y se van a hacer semisedentarias. Van a tener, si bien no van a ser totalmente sedentarias, pero van a pasar largos periodos de tiempo en un mismo lugar. Y a esto entonces se le empieza a agregar una escasa práctica de la agricultura, poco a poco. Después se van a agrupar, va pasando el tiempo, se van a agrupar en tribus ya sedentarias y posteriormente se van a agrupar en señoríos. Entonces estamos hablando que aquí la organización social del hombre en América se va a ir complejizando, ya van a ser tribus sedentarias, es decir, instaladas en un territorio. Y aquí es donde van a surgir algunas de las culturas americanas como la olmeca y la chavín, que van a ser anteriores a los mayas, los incas y los aztecas. Van a ser y va a predominar entonces, como ya van a ser tribus sedentarias instaladas en un territorio, va a predominar el cultivo agrícola, el manejo de la agricultura. Luego, estas sociedades se van a ir complejizando, van a empezar a adquirir una organización más compleja, con un poder central, con alguien que los va a dirigir. Se van a destacar la agricultura, el comercio, la artesanía, como les digo, se van a ir complejizando. Aquí vamos a ver entonces que van a surgir culturas como la cultura maya y ya posteriormente se van a constituir los grandes imperios militares que debido a las necesidades económicas
van a proceder a ir aumentando su territorio, a ir conquistando militarmente otros territorios, y aquí van a destacar claramente el Imperio Inca y Azteca. Con el correr de los siglos, en América, las diferencias regionales se van a hacer cada vez más visibles entre los distintos grupos y tribus, surgiendo entonces incluso sociedades, como ya les dije, que van a ir formando estados en las regiones del continente. Dos van a ser las principales: Mesoamérica, que para que se ubiquen es actual México y Guatemala, y en los Andes centrales. Estas dos zonas van a ser donde se van a formar los principales estados. Ya para el siglo XV, es decir, en 1400, la homogeneidad que existía en un principio entre los grupos que poblaban América, entre los distintos grupos de indígenas, había desaparecido. Esta homogeneidad ya no era tan así, dando lugar entonces a un mosaico de sociedades, de diferentes modos de vida, de desarrollo social, etc. Existían múltiples pueblos que ocupaban el continente de norte a sur, pero vamos a ver que van a ser 5, cinco van a ser más o menos los principales que van a ir creando ciudades y sociedades que van a ser altamente estratificadas las sociedades y más complejas, como ya les dije. Obviamente el desarrollo tecnológico va a fomentar un gran desarrollo demográfico de estos grupos, que van a ir, a pesar de que van a seguir existiendo pequeños grupos indígenas, estos ya a finales del siglo van a ser los incas y los aztecas quienes van a ir aglutinando el mayor porcentaje de población de indígenas americanos. Como ya les dije, la zona de las altas culturas, de las que van a alcanzar mayor desarrollo en América, se pueden distinguir dos zonas, que van a ser Mesoamérica, que abarca, como ya les dije, México y Guatemala, Honduras, también parte de Nicaragua, y el área andina, que se va a extender a lo largo de la zona de la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Entonces, como estaban preguntando, en Mesoamérica se van a desarrollar primero los olmecas, entre 1200 y el 200 antes de Cristo, luego los mayas entre el 300 y el 1500 después de Cristo, y posteriormente los aztecas entre el 1200 y el 1500 después de Cristo. Y en el área andina vamos a tener la cultura chavín, la cultura nazca y el imperio inca. Las primeras, tanto en el área de Mesoamérica como el área andina, vamos a tener, como les dije, por un lado en Mesoamérica los olmecas, y en el área andina la cultura chavín, que estas formas culturales, las formas culturales creadas por estos grupos, van a constituir la base fundamental para el desarrollo posterior de otras culturas en estas zonas. Por eso se les ha llamado las culturas madres. Las culturas madres, a la cultura olmeca en Mesoamérica y a la cultura chavín en el área andina. Después, en el periodo clásico, se van a desarrollar en Mesoamérica los mayas, y en el área andina vamos a tener los mochicas y la cultura nazca. Aquí, con estas culturas, el arte va a alcanzar mayores manifestaciones, se forman las primeras ciudades americanas y se desarrollan los primeros calendarios y la escritura. Y ya en el periodo postclásico, cerca del 1000 después de Cristo, van a empezar a desarrollarse entonces en Mesoamérica los aztecas y en el área andina los incas, que van a ser sociedades militarizadas, bien organizadas políticamente, que van a instaurar dominios fuertes sobre las antiguas culturas que estaban en estas zonas, y van a construir extensas ciudades con complejos sistemas de organización social y económica. Entonces van a ser sociedades más complejas. Tenemos que, por un lado, los mayas se van a sentar en lo que hoy corresponde a México, Guatemala, Honduras y El Salvador, más o menos. Ahí hay un mapa, el brazo no me alcanza, pero la foto de más allá. A la fecha, cuando arribaron los españoles, los aztecas ya dominaban completamente entonces lo que hoy corresponde al territorio mexicano y parte del territorio que era de los mayas, y los incas
estaban ubicados en las zonas que hoy corresponde a Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia y Chile. Tenemos entonces la cultura maya, cuyos orígenes se remontan como ya les dije, a fines del periodo temprano, pero se van a convertir en el nuevo foco de civilización de esta cultura, principalmente en el periodo clásico. Ese va a ser como el foco de desarrollo de esta civilización. Los mayas eran una sociedad jerárquica y estaba fuertemente marcada por el parentesco. La clase dirigente formó grandes dinastías que se disputaban el poder durante varios años, y estas dinastías fundaban ciudades cuyas capitales representaban a cada una de las dinastías. Algunas de las ciudades más importantes, no sé si las han escuchado, son Palenque, Tikal, Chichén Itzá, Uxmal, entre otras. Los mayas es importante entender que se organizaron en ciudades-estado, donde la autoridad en cada una de estas ciudades-estado, la autoridad máxima, era el Alach Winik, que tenía el poder político, militar y religioso. Aquí la política va a estar muy unida a la religión. La economía maya se basaba principalmente en la agricultura intensiva del maíz, el intercambio comercial a larga distancia, y utilizaban el cacao y también lo que se conoce como el vidrio volcánico, que es la piedra de obsidiana, como moneda de intercambio. En su periodo de esplendor, los mayas extendieron redes comerciales hasta el centro de México y a Centroamérica, y así difundieron sus ideas, unificando culturalmente todo su extenso territorio y propagando las prácticas, por ejemplo, que es lo que nos ha llegado, lo que más conocemos hoy en día, de los sacrificios humanos y de sangre, como que es una forma de demostrar y de nosotros conocer esta faceta guerrera de la sociedad maya y de los sacrificios humanos para los dioses, muy religiosa también. La cultura maya va a desarrollar una escritura que se conoce como ideográfica, es decir, que son caracteres que representan ideas, y también un complejo sistema calendario que nosotros conocemos muy bien, el calendario maya, a raíz de todo lo que se ha dicho sobre el fin del mundo, me imagino. Y estos calendarios mayas demuestran su alto conocimiento de la astronomía. Además desarrollaron las matemáticas, que una de las cosas más importantes va a ser que ellos van a incluir la noción del número 0, algo que en las culturas europeas no van a conocer hasta bien entrada la Edad Media. Los mayas ya utilizaban esta noción del número 0. Pero ya hacia el 800, más o menos, después de Cristo, la cultura maya va a empezar a decaer. Hay múltiples razones que explican esto. Hay algunos que dicen que es por una crisis ambiental, otros que es por el aumento de la población, pero lo que va a pasar es que poco a poco las ciudades van a ir siendo abandonadas y la población entonces va a quedar expuesta a la influencia de otras culturas, registrándose entonces un proceso que se conoce como mexicanización de los mayas por esta nueva cultura que se va a imponer, los aztecas, que obviamente entonces esta mexicanización va a terminar por minar y debilitar su poderío cultural. Ya entonces tenemos que va a surgir en esta área la cultura azteca. Hacia la mitad del siglo XIII llegó a las orillas, no sé si ustedes conocen la leyenda, pero llegan a la orilla del lago Texcoco, desde el norte, un pueblo que era guerrero, que era nómade, y que se instaló entonces en este lugar, fundando la ciudad de Tenochtitlán, en el lago Texcoco, que se va a convertir entonces, esta ciudad, Tenochtitlán, en el foco cultural y de dominación del Imperio Azteca. Este es el foco y el centro del Imperio Azteca. Y cuando llegó este pueblo desde el norte y fundó la ciudad, en los márgenes del lago, a orillas del lago, existían otros dos pueblos, con los que los aztecas van a formar entonces una confederación en el siglo XV. Se van a unir. Esta confederación de estos tres pueblos entonces va a estar bajo la hegemonía de Tenochtitlán, del grupo de los aztecas, lo que va a permitir entonces extender el imperio hacia el resto de Mesoamérica, por toda Mesoamérica. La sociedad azteca estaba altamente segmentada
Vamos a tener los nobles primeros, que eran conocidos como los pillis, que incluían obviamente a la clase dirigente, a las castas guerreras. Después van a estar los comerciantes y los mercaderes, que van a ser conocidos como los pochtecas. Después van a estar la gente común, los campesinos, los artesanos. Y la población, la sociedad, se va a organizar en calpullis, o, como diríamos nosotros, en linajes, que van a tener algún antepasado en común. Entonces los calpullis va a ser como la base de la organización azteca y van a ser estos linajes, estos grupos de familias que van a tener un antepasado en común. Y finalmente van a estar los esclavos, o también conocidos como los tlatacoti. Si bien va a ser el poder de los gobernantes aztecas, que eran conocidos como los tlatoanis, estaba legitimado por medio de la religión. Vamos a ver que la política estaba muy ligada a la religión. El tlatoani va a contar con un consejo que este consejo va a ser el que va a elegir al nuevo tlatoani. Bueno, y así. La economía de los aztecas también, al igual que los mayas, se va a sustentar en la agricultura, sobre todo del maíz. Y la novedad, el invento de los aztecas va a ser las chinampas, creadas en el lago Texcoco, que son una especie de islas flotantes para poder cultivar en el lago, dentro del lago. Obviamente van a cultivar otros productos también y para el comercio con otras regiones, contaban con un sistema de moneda, también van a usar el cacao y impusieron a los pueblos que van conquistando la recaudación de fuertes tributos, pagados también en productos agrícolas, en materias primas, en productos elaborados, etc. Vamos a ver que con los aztecas va a aparecer el concepto de propiedad privada de la tierra. ¿Qué va a pasar? Va a coexistir, por un lado, la propiedad colectiva del lago Texcoco. Ahí va a estar la ciudad de Tenochtitlán, me estaba preguntando Javier. Vamos a ver que en la cultura azteca va a coexistir la propiedad colectiva, que va a ser del calpulli, de estos linajes unidos por un antepasado. Todos van a trabajar esa tierra, pero al mismo tiempo va a existir la propiedad privada de los guerreros en las tierras conquistadas. La religión de los aztecas era politeísta, pero van a ser dos las principales divinidades que tienen nombres que yo los encuentro hermosos porque suenan muy lindos, que van a ser Quetzalcóatl, que va a estar asociado a las grandes creaciones culturales como la escritura, las artes, y Huitzilopochtli. Son geniales los nombres. Dios de la guerra, representado por el sol. Los aztecas tenían una visión más bien fatalista de su propia historia. Entonces, esta visión fatalista, más esta visión fatalista justificaba un poco la expansión, la conquista, como también las guerras floridas. Las guerras floridas eran una guerra ritual contra el enemigo que su finalidad era capturar prisioneros para darlos en sacrificio a los dioses, ya que era vital conseguir prisioneros de guerra para ofrecerlos en sacrificio, así alimentar a los dioses y asegurando, y de esta manera se aseguraba la continuidad de la vida, como los ciclos. Obviamente, esto también va a tener como el lado B, este factor de la guerra florida, de la conquista, de buscar prisioneros para el sacrificio, va a ser obviamente el aumento de la odiosidad de los enemigos de los aztecas. Y no sé si ustedes conocen el famoso que sale en varias películas, el juego de pelota, que jugaban, que ahí más están las canchas todavía que utilizaban los aztecas, que no es como los arcos, no sé, de básquetbol que nosotros conocemos hoy en día, que es así. No, aquí había que hacerlo complicado y la pelota tenía que entrar así, de costado. Entonces ese famoso juego de pelota era, lo jugaban los prisioneros de guerra y obviamente cuando terminaba morían los perdedores y eran dados en sacrificio para los dioses. Otro aspecto importante de los aztecas va a ser su arquitectura, por ejemplo, de grandes pirámides y templos monumentales, la pintura, la cerámica, el uso de las plumas en los ornamentos, son característicos de esta sociedad.
Y al igual que los mayas, el calendario fue una de las cosas que más destacó entre sus creaciones. Él y la otra de las altas culturas que se desarrolló en América es los incas, que también se conoce como el Imperio del Tahuantinsuyo. El territorio del Imperio Tahuantinsuyo está ubicado, como ya les dije, en el área andina. Ocupaban parte de lo que hoy es Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, y llegaron en Chile hasta el río Maule, en la séptima región. Su apogeo llegó a tener, en su máximo esplendor, en su máxima extensión, el imperio llegó a tener una extensión de 3.000 kilómetros de norte a sur. Aunque los orígenes de los incas parecen encontrarse en grupos que migraron, que venían desde la zona del lago Titicaca, esta es una de las teorías que existe, y que llegaron al Valle del Cusco más o menos en el siglo XIII después de Cristo. Sus orígenes, los orígenes reales no están bien esclarecidos, pero existe un mito que nos relata que los incas son parte de una nueva humanidad. Este es el mito de creación de los incas, que habla de que este pueblo son parte de una nueva humanidad que es creada por las divinidades, y que recibieron esta nueva humanidad que fue creada por los dioses, recibieron el mandato de poblar la tierra. Obviamente, y los gobernantes, que es conocido como el Inca, eran descendientes del sol, como lo señalan varias de las narraciones míticas de los incas. Iba a ser este gobernante, que tiene el título de Inca, quien va a centralizar el poder. Y como dice la mitología, eran descendientes del sol. La sociedad se organizó bajo un régimen de linajes, según el cual, cuando fallecía un inca, es decir, el gobernante, uno de sus hijos asumía el poder, es decir, iba a ser el siguiente inca, pero los bienes pasaban al linaje, o como ellos les llamaban, a las panacas. Panacas nosotros hoy día podemos definirlo como linaje. Entonces, dentro de la familia del inca, uno de sus hijos iba a ser el siguiente inca que obtenía el poder, pero los bienes materiales, los territorios pasaban al resto de la familia, al resto del linaje. Entonces el nuevo inca heredaba solo el mando del ejército, por lo que cada nuevo gobernante tenía que asegurar para sí y para después su propia descendencia riquezas, que solo las podía lograr incorporando nuevas tierras. Entonces, esta es una de las teorías de por qué se expandió tanto el imperio inca. Entonces los incas, pese a que contaban con un ejército permanente para conquistar los territorios, siempre prefirieron utilizar los medios pacíficos para anexionar estos nuevos territorios. Incluso en muchos casos sellaban, después de una batalla, una alianza y establecían relaciones de reciprocidad con los pueblos vencidos y conquistados. Como medidas políticas, por ejemplo, instauraron, además de las alianzas, gobiernos en estos pueblos, en los pueblos dominados, y designaban a los gobernantes. O la otra opción era educar en la capital del imperio, que es la ciudad de Cusco, a los hijos de los gobernantes de esos pueblos conquistados, para así guiarlos un poco para que siguieran las órdenes del imperio, y así aseguraban la paz con los territorios que conquistaban, que al ser tan extenso, obviamente se hacía complicado. El imperio del Tahuantinsuyo, no sé si ustedes lo han escuchado, pero se dividió en 4 partes, en 4 suyos, territorios. El Chinchasuyo, que va a ser el norte, el Collasuyo, que va a estar al sur, el Antisuyo al este y el Contisuyo al oeste. Esos eran los nombres que les daban los incas a las partes del imperio. Y cada territorio, estaba dividido en provincias, y las provincias eran administradas por un curaca. Ese es el nombre como de quien administraba las provincias del imperio. El Ayllu, que va a ser como el núcleo familiar, ¿ok? Era la unidad básica que organizaba a la sociedad incaica. Poseían una organización comunitaria de la propiedad, como de la tierra, por ejemplo, pero también del ganado, de los animales, etc. Obviamente este imperio tan vasto, tan extenso, exigió la creación de redes de caminos,
mejorando su infraestructura, también el sistema de abastecimiento con los famosos tambos que habían cada cierto tiempo, como pequeñas casas, así se llaman los tambos, para abastecer a quienes recorrían los caminos. Obviamente, para un mejor entendimiento entre todos los pueblos conquistados, se impuso el quechua como la lengua común, obviamente lo que facilitó las comunicaciones y el control sobre los pueblos conquistados. Y un elemento característico de los incas va a ser la extensión de las áreas de cultivo en terraza. Van a optimizar el cultivo en estas famosas terrazas, así como también el mejoramiento de los sistemas de irrigación, de riego, que va a permitir entonces generar grandes cantidades de excedente agrícola. Obviamente la tierra no va a ser el único recurso que va a sostener a este estado incaico, sino que también la ganadería va a jugar un papel importante. Y finalmente el imperio inca, vamos a ver que antes de la llegada de los españoles, el fin del imperio inca ya se venía anticipando un poco cuando el último inca, que se llama Huayna Cápac, murió sin designar un heredero entre sus hijos, que eran Atahualpa y Huáscar, y los españoles van a llegar en plena guerra civil dentro del imperio, ya que se estaban enfrentando ambos hermanos, y entonces vamos a ver que cuando lleguen los españoles se van a encontrar con el imperio en plena guerra civil. Bien, vimos a grandes rasgos las culturas indígenas latinoamericanas. Después ustedes, si quieren, sería ideal que profundizaran, pero es importante tener claro que es importante conocer las culturas indígenas latinoamericanas para entender nuestra historia presente, porque nosotros tenemos factores indígenas. Latinoamérica tiene una historia indígena, una historia europea. Por eso es importante verlos. Si bien nosotros vimos rasgos muy puntuales porque el tiempo es corto, es para que ustedes tengan una base y puedan después profundizar, etc. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando en Europa durante el siglo XV, es decir, en los años del 1400, que explican un poco la llegada de los españoles a América. Vamos a ver entonces que en este siglo, en Europa se va a desarrollar un proceso multicausal, van a haber muchas causas, que van a traer consigo entonces la exploración de nuevos territorios y obviamente el descubrimiento y la conquista de América. Uno de los factores de la expansión europea va a ser el desarrollo del capitalismo, la búsqueda de nuevos mercados y de nuevas rutas para hacer obviamente más expedito el comercio con Oriente. Usted ya se conoce la historia del comercio entre Europa y Asia, que va a ser la toma de Constantinopla por parte de los árabes, una de las cosas que va a detonar las ansias de buscar nuevas rutas, pero eso no va a ser el único factor. Porque uno podría decir que muchos países podrían haberse lanzado a la búsqueda de nuevas rutas, pero van a ser principalmente España y Portugal. ¿Por qué pasó eso? Porque solo fue principalmente España la que va a descubrir nuevos territorios. Entonces, vamos a ver que la conquista del territorio americano se debe entender con el contexto de la historia de lo que se estaba viviendo en Europa a fines del siglo. Como ya les dije, entonces el comercio entre Oriente y Europa, si bien se había fortalecido con el tiempo, con las especies, con la seda, con las telas finas, va a ser la toma de Constantinopla lo que por parte de los turcos va a obstaculizar un poco este comercio, pero muy importante también va a ser lo que estaba viviendo, como les dije, España, ya que España vivía profundas transformaciones, al igual que el resto de Europa, pero España va a lograr en 1474 la unificación de los principales reinos. España no era un país como lo conocemos hoy en día, sino que eran diversos reinos. Y van a lograr la unificación de los reinos más grandes de los principales reinos españoles con el matrimonio de Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla, que son los famosos reyes católicos. Entonces vamos a ver que ya a fines del siglo XV
España va a tener, como sale, no me alcanza el brazo, pero ya en unificación, va a estar unificado bajo un territorio ya unificado bajo un gobierno y con una religión, el catolicismo, y también un idioma, el castellano. Entonces, esta unión va a hacer que puedan concentrarse en otras cosas. Vamos a ver que otros países europeos van a estar todavía resolviendo problemas internos. Entonces, este factor de que España haya logrado, en cierta manera, unificar su territorio, su gobierno, su religión, también su idioma, va a hacer que exista la posibilidad de expandirse. Como que estos problemas internos ya están, en cierta manera, solucionados o se están solucionando. Entonces podemos optar a salir a excursionar y a expandirnos. Además, debido a que España vivía este proceso de unificación y que se conoce como el periodo también de la reconquista del territorio español, poco a poco van a ir los católicos recuperando el territorio que habían ocupado los árabes musulmanes. En España estuvo por mucho tiempo ocupada por los musulmanes. Entonces va a haber en los territorios de la actual España una cultura guerrera, de que por mucho tiempo se vio, como les digo, este periodo que se conoce como la reconquista, de ir recuperando los territorios que habían sido ocupados por los musulmanes. Entonces va a haber más encima en este país una cultura guerrera. Acuérdense de eso. Vamos a tener entonces que portugueses y españoles, además, estaban mal situados con respecto a las rutas comerciales tradicionales con Oriente, es decir, por Constantinopla. Eran los que estaban más alejados, si uno se fija en el mapa. Y entonces van a empezar este proceso de búsqueda de nuevas rutas. Por un lado, Portugal va a tener éxito bordeando las costas africanas, va a lograr encontrar un paso hacia Oriente, y España entonces va, como ya todos sabemos, va a descubrir un nuevo continente, fracasando en cierta medida en su proyecto de llegar a las Indias occidentales, pero descubriendo un nuevo continente. Los reyes católicos entonces, al darse cuenta que descubrieron nuevas tierras, con el fin de asegurar sus derechos sobre estos nuevos territorios, se los van a asegurar a través del Papa Alejandro VI. Le van a el privilegio y la exclusividad del acceso a estos nuevos territorios. Entonces, ¿qué va a hacer? Este beneficio se obtiene, este beneficio de privilegio y exclusividad sobre estos territorios se obtiene a través de documentos que son conocidos como las bulas papales, en donde, por tradición, los papas, los pontífices, tienen el derecho, en ese entonces, de donar tierras que eran habitadas por infieles, es decir, por no católicos, a aquellos gobernantes que eran cristianos, con el fin entonces de que estos gobernantes procedieran a la evangelización de estos territorios. Entonces, con las bulas, los pontífices en ese entonces tenían el derecho de donar estos territorios en los que vivían infieles para que estos gobernantes cristianos los evangelizaran. Entonces, el Papa, como les dije, Alejandro VI, en 1493, les entrega a los reyes católicos la bula intercaetera, así se llama. Y en esta bula les entrega entonces la posesión de todas las tierras firmes y las islas que van descubiertas y por descubrir, que se encontrarán al oeste de las Islas Azores, que van a estar, además de que les va a entregar estos territorios que se encontraban descubiertos y por descubrir, también les va a entregar el patronato indiano. ¿Qué es el patronato? Es un conjunto de atribuciones que el Papa les va a otorgar a los reyes españoles. Estas atribuciones consisten en el cobro del diezmo. El diezmo es el impuesto que paga la población para mantener a la iglesia. Después, otra de las atribuciones que tienen el patronato es fijar los límites de los obispados. O sea, ellos van a poder, en todo sentido, controlar la administración de la iglesia. También construir catedrales y nombrar a las autoridades eclesiásticas. Esto es lo que
estas son las atribuciones que el Papa les entrega a los reyes en esta bula. A cambio de estas atribuciones, entonces, los reyes se van a comprometer a preocuparse de la defensa y la difusión del catolicismo. Ese es como el compromiso. El Papa les entrega estos territorios y estas atribuciones, pero los reyes se tienen que comprometer a difundir el catolicismo, es decir, a evangelizar estos nuevos territorios. Algunas de las características entonces de la sociedad española de este siglo va a ser que va a estar, como ya les dije, influida por la guerra, por esta guerra de muchísimos años contra los árabes, que ya les dije se llama la Reconquista. También, obviamente, esto va a hacer que la sociedad tenga una preferencia por todo aquel que participaba en la guerra, y va a ser una sociedad jerarquizada. Vamos a tener los nobles, que van a ser generalmente una nobleza guerrera, los hidalgos, que van a ser una nobleza un poco más bien empobrecida, y después van a estar los villanos y los plebeyos. No se llaman villanos porque sean malos, sino porque viven en las villas y trabajan en las villas, por eso se llaman villanos. Y generalmente el español que pasó a América fue aquel que en España, en su país, se encontraba en una situación, en una no muy buena situación, y que no tenía expectativas en España. Entonces al Nuevo Mundo le ofrecía la oportunidad de alcanzar prestigio y riqueza, al mismo tiempo que también servía al rey y a Dios, obviamente al evangelizar. Entonces algunas de las motivaciones, las principales motivaciones del conquistador español, aquí tenemos a nuestro amigo el conquistador español, va a ser, por un lado, obviamente, la búsqueda de riquezas, es decir, la codicia personal de cada uno, también estas aspiraciones señoriales. Obviamente también va a estar la difusión de la fe, la evangelización, el servicio al rey y obviamente de manera muy individual, el individualismo, este afán de gloria. Además, junto a los conquistadores van a viajar sacerdotes, escribanos, comerciantes, es decir, una gran gama de personas, de tipos humanos, con objetivos y formas de vida obviamente distintas. Pero, obviamente, por una parte, los conquistadores tenían esta idea de someter las tierras americanas y servir a Dios y al rey, pero obviamente por otro lado era conseguir el oro, las riquezas, la gloria, el poder y el reconocimiento social que no tenían en su país. ¿Cómo se va a organizar la conquista? Va a ser financiada por los propios conquistadores, por eso se dice que es privada, pero con un contrato con la corona, que van a ser conocidas como las capitulaciones. Entonces, la empresa, como les dije, va a estar financiada por los conquistadores, por el capitán o el jefe, que se va a encargar de elegir la tropa, de reclutar los soldados, todo por su cuenta. Y la corona va a tener que hacer esto, va a tener que privatizar entonces las empresas de conquista, porque no tenía dinero para financiar todos los gastos, era carísimo, ya que las guerras obviamente contra los musulmanes habían causado muchos gastos. Entonces el Estado concedía las funciones políticas y administrativas, como la determinación del territorio, a explorar, y los cargos que el conquistador iba a ocupar. Esto es lo que entregaba el rey, el Estado. Y obviamente vamos a ver que esta privatización de la empresa de conquista va a favorecer, obviamente, los abusos que se van a cometer, porque cada jefe de conquista o de la hueste, como dice ahí, intentaba obtener un mayor botín de guerra que le aseguraba, obviamente, el retorno de su inversión. Como cada conquistador debía invertir y pagar su propia empresa, obviamente hacía todo lo posible y por eso se caía en abusos y en crueldades por obtener un mayor botín de guerra para recuperar claramente esa inversión. Ejemplos de estas capitulaciones, de este contrato con la corona, van a ser la famosa capitulación de Santa Fe de abril de 1492, que es la que firman los reyes católicos con Colón. Los reyes autorizan esta expedición y otorgan a Colón el título de almirante, de virrey y de gobernador, además de la quinta parte de todas las mercaderías que él obtenga y la décima parte de los metales preciosos, por ejemplo, y Colón, en retribución,
debía pagar la octava parte de los gastos. Los reyes, en el caso de Colón, sí van a financiar esta empresa porque es la primera, pero posteriormente se van a caracterizar por ser principalmente privadas. Ahora vamos a pasar entonces a ver la conquista de América Central. Ahí le puse fotos de la película El Dorado porque tengo que admitir que me encanta. Esto es como extra académico. Hay que tener claro que esta película tiene un montón de errores históricos. A mí me gusta como como película, porque soy fanática de las películas de monitos. Pero no se va a hacer en esta película para estudiar, porque mezcla cosas de los mayas, de los incas, de los aztecas. Ahí está la imagen, no me alcanza el brazo, pero pone Hernán Cortés. Y además que van en busca de la ciudad del Dorado, que está en América. La leyenda cuenta que está más cerca del sector andino, no en la zona central, etc. Pero era para poner imágenes entretenidas. Va a ser, ya volviendo a la clase, la isla de Cuba se va a transformar entonces en el foco de expansión hacia el continente. Ahí va a llegar Colón a esta isla. Y desde 1517 va a ser a partir de 1517 varias expediciones hacia las costas de Yucatán y Campeche. Ahí van a empezar las expediciones a América Central. Una de ellas va a ser dirigida por el señor Hernán Cortés, quien va a zarpar desde Santiago de Cuba en 1519. En esa fecha va a zarpar la expedición de Hernán Cortés rumbo a estos territorios. Y en esa época, el tlatoani, el jefe de los aztecas, va a ser Moctezuma. Se había enterado entonces de la llegada de este grupo de españoles y su reacción, no sé si ustedes conocen la historia, fue enviarle regalos. Finalmente le va a enviar varias veces regalos y al final va a ser este envío de regalos con la orden de que no continuará avanzando hacia la ciudad de Tenochtitlán. Obviamente, vamos a ver que para las culturas el significado de las cosas son distintas. Para los españoles, estos regalos, esto oro, estas cosas materiales son muy importantes. Entonces, que desde el Tenochtitlán le estén mandando estas riquezas, para ellos es un símbolo de que lo más probable es que en esa ciudad hayan muchas más. Entonces, va a causar el efecto contrario que esperaba Moctezuma y va a hacer que avancen con mayor energía, se podría decir, hacia Tenochtitlán, claramente imaginándose que si les mandan estos regalos es porque tiene que haber mucho más. Entonces los españoles continuaron avanzando e ingresaron, en un principio, pacíficamente a la capital del imperio en 1520, con la idea de tomar la ciudad, aliándose con pueblos que se oponían a la dominación azteca. Como un ejemplo, el mayor ejemplo van a ser los tlaxcaltecas. Esta es la idea de los españoles, aliarse con estos indígenas para derrotar a los aztecas. Al poco tiempo de su llegada a la ciudad, los aztecas se van a sublevar contra la presencia de los españoles y ya decepcionados y estaban hastiados del aprovechamiento de esta gente, de los españoles, de sus riquezas, este abuso que hacían un poco los conquistadores, van a destituir a Moctezuma, porque él era el que todavía aprobaba que los españoles estuvieran en la ciudad, y van a iniciar entonces una batalla contra los españoles en la ciudad. Los españoles van a huir de Tenochtitlán, y es muy conocido el hecho, se conoce como la Noche Triste, ya que se dice que muchos españoles murieron debido al peso que cargaban de todo el botín que se llevaban de la ciudad. Entonces, obviamente, los aztecas los atacaron y pudieron matar a un gran número de españoles debido a la lentitud y al como lo complicado que se vieron los españoles arrancando con el botín. Y este hecho se conoce como la Noche Triste. A pesar de esta derrota, que es una gran derrota para los españoles, Cortés va a lograr reagrupar a su fuerza y va a sumar refuerzo de este grupo que les dije, los tlaxcaltecas. Los aztecas y van a atacar la ciudad. Los aztecas van a resistir durante mucho tiempo, van a soportar la destrucción de acueductos que proporcionaban el agua dulce a la ciudad, pero finalmente el 13 de agosto de 1520 la ciudad va a caer en manos de los conquistadores.
Hernán Cortés ordenó reconstruir la ciudad y la dominación de Guatemala, Salvador, Honduras, Yucatán, Costa Rica, que son otras zonas, va a costar mucho esfuerzo a los conquistadores debido a la oposición de los indígenas de la zona a someterse, ya que tenían esta historia de sometimiento a los aztecas. Además, sí, Nicolás está preguntando si la ciudad cayó en agosto de 1520. Además, la conquista, como les digo, de otras zonas de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, no va a producir tantas riquezas como fue la conquista de México y de la ciudad de Tenochtitlán. Pero bueno, obviamente va a costar, pero igual se van a conquistar. Y como no van a conseguir tantas riquezas como consiguieron en México, se van a agudizar entonces las arbitrariedades y las malas prácticas, se podría decir, que cometieron los conquistadores contra los indígenas, como una forma de obtener como cierto poder entre los españoles. Como ya en estos territorios, como les dije, Yucatán, Guatemala, Honduras, no tenían el mismo nivel de riquezas que ellos vieron en México, como una forma de obtener como poder, si no era a partir de la riqueza, va a ser a través del abuso de los indígenas. Se va a ver mucho eso en este periodo. Vamos a pasar entonces ahora a la conquista del Tahuantinsuyo, del Imperio de los Incas. Después de conquistar América Central, desde Panamá los españoles van a organizar expediciones hacia el sur del continente, con el objetivo de corroborar estas noticias que se tenían acerca de la existencia de un gran imperio que contaba con grandes riquezas. Esos son los que los vamos a ver. Francisco Pizarro y Diego de Almagro y Francisco Pizarro van a financiados por un sacerdote, que va a ser Hernando de Luque, van a formar una compañía para conquistar entonces estos nuevos territorios. Van a lanzar 2 expediciones que van a fracasar y al tercer intento, que en este caso va a estar solo encabezado por Francisco Pizarro, va a iniciar en 1531. Navegaron por el Pacífico y llegaron a Perú. Desde las costas de Perú, van a avanzar hacia el sur, fundando ciudades como la ciudad de San Miguel. Mientras poco a poco iban ingresando al territorio incaico, los conquistadores se enteraron, como les dije anteriormente, de que el Tahuantinsuyo estaba dividido por la guerra civil, mantenida por Huáscar y Atahualpa, por la sucesión del trono, como les dije, a la muerte de su padre. Y Pizarro obviamente va a aprovechar esta situación de crisis política al interior del imperio y propuso como estrategia apresar a la máxima autoridad del imperio, cargo que en ese momento, en ese periodo de la guerra civil, recaía en Atahualpa. Aquí no sé si las ven claramente, pero esas 2 imágenes son dibujos hechos por Felipe Huamán Poma de Ayala, que fue un cronista indígena del Virreinato del Perú, que se dedicó a recorrer durante varios años ese país, ese territorio, y a escribir. Por un lado va a escribir el libro que se conoce como la Nueva Crónica, que es un compendio donde reúne la historia preincaica del Perú y de la historia preincaica y la continuación de la historia del Perú. Y también el otro libro que va a escribir va a ser El Buen Gobierno, que va a mostrar las injusticias que los españoles y los encomenderos van a infligir a los indios. Y aquí tenemos 2 imágenes, 2 dibujos, se podría decir, que realiza. Hay millones, ustedes los pueden buscar en internet. Estos dibujos cuentan la historia, parte de la historia de este territorio y de los incas. Estos 2 dibujos de Felipe Huamán Poma de Ayala muestran 2 momentos de la conquista del Tahuantinsuyo. Esta primera imagen es el encuentro de Atahualpa en la ciudad de Cajamarca, donde en 1533, donde Pizarro se presentó ante Atahualpa como un embajador de un gran señor, es decir, del rey. Y Atahualpa le responde que él también era un gran señor de un reino. Y luego interviene un sacerdote, que también está en el dibujo, no me alcanza el dedo, pero está más a la derecha. Interviene un sacerdote con una Biblia en sus manos,
Este acontecimiento es muy típico, es muy conocido. Se lo presenta al Inca, llamándolo a convertirse al catolicismo y diciéndole que la Biblia ahí se encuentra como la palabra de Dios, de su Señor. Porque para los cristianos la Biblia es la palabra de Dios. Obviamente, para Atahualpa esto era algo completamente desconocido, que no entendía, y rechazó abiertamente esto, y se dice que arroja la Biblia al suelo. Obviamente esta actitud fue el pretexto, fue la excusa, se podría decir, que justificó entonces el inicio de un ataque por parte de los españoles como una falta de respeto ante las creencias de los españoles de Dios, el haber botado la Biblia al suelo. Y a través de un golpe sorpresa se armen las armas de fuego, se siembra el pánico y Pizarro se apodera entonces personalmente del Inca. Y esa es la segunda imagen, que está más allá de la derecha, que es la prisión de Atahualpa. Atahualpa cae prisionero. Entonces, el hecho de que Atahualpa cayera prisionero que generó una fuerte conmoción entre los incas. Pizarro había logrado asentar un golpe a la cabeza de esta organización política y los españoles pudieron avanzar hasta la capital del imperio, que era Cusco, apoyados con refuerzos que trajo Diego de Almagro. Se logró controlar un poco la resistencia indígena y fundar varias ciudades en el camino, entre ellas la ciudad de los Reyes, que hoy es la que conocemos como Lima, que va a ser la capital del virreinato peruano y actual capital también de Perú. Con el sometimiento, entonces, de los incas, se inició la repartición del botín entre los españoles. Pizarro obtuvo, de parte del rey, el título nobiliario de marqués y la ampliación del territorio bajo su mandato, en tanto que Almagro, que si bien no había ido en la primera expedición, se había financiado, le correspondió la zona aún no conquistada de Chilito Lindo, de nuestro país, lo que significa perder las riquezas que se hallaban en Cusco, porque eso le correspondió a Pizarro. Estas concesiones que hizo el rey van a, obviamente, encender la mecha a una guerra civil que se va a conocer entre almagristas y pizarristas. Nosotros sabemos finalmente que Pizarro se va a quedar con Cusco y Diego de Almagro, que lo vamos a ver en la próxima clase, va a ser quien va a proceder a la conquista y a avanzar hacia los territorios de Chile. Bien, les cuento que ahora venía el recreo, pero la hora se me pasó volando, entonces no sé si prefieren hacer un recreo más corto o mejor seguimos, porque ahora tenemos que ver el impacto del encuentro entre los indígenas y un montón de materia que nos falta. Entonces terminaríamos más tarde. Yo creo que lo mejor es que sigamos. Sí. ¿Seguimos sin recreo? Ya, sin recreo nomás. Prefiero. Pero si no vamos a terminar más tarde. Muy bien, entonces sigamos sin recreo. Vamos nomás. Vamos a ver entonces, y con este encuentro, como hablamos de este encuentro entre estas culturas, la europea y la que existía aquí en América, va a generar obviamente un fuerte impacto, va a implicar el choque de dos culturas que son completamente distintas, antagónicas, y este choque entre sociedades, de modo de vida, de religiosidades y maneras de pensar distintas, aún hoy en día es problemática, se ve, y la actitud de los conquistadores era pensar que su cultura y creencias eran las únicas, las válidas, las más importantes, y entendidas por ellos como las verdaderas divinidades, como lo real, como lo válido. Y obviamente esa mentalidad les impidió valorar las expresiones de los pueblos indígenas en ese entonces, lo que, sumado obviamente a su ambición, hizo de la conquista un proceso que se caracterizó por la utilización permanente de la violencia, al intentar imponer esta cultura y este modo de social, económico, político, religioso. A pesar de la resistencia, los indígenas, obviamente, sufrieron
como sabemos, sufrieron una fuerte derrota. Las causas del triunfo español se explican en un montón de factores, como la superioridad tecnológica, que les permitió contar con armas, con escudos, con cañones. También la sorpresa, un poco del ataque sorpresa, el pánico que generó entre los indígenas, también el caballo como animal, que después vamos a ver cuando estudiamos Chile, que los mapuches, por ejemplo, van a saber utilizar para un poco dar vuelta esta superioridad de los españoles. También, aunque ustedes no lo crean, van a ser enfermedades que para nosotros pueden ser muy básicas, pero que van a causar grandes estragos en la población indígena. De hecho, se dice que las enfermedades tuvieron mayor eficacia que el armamento militar, aniquilando a millones de indígenas. A partir del primer contacto entre europeos y la población americana, este contacto y estas enfermedades van a causar estragos. Y aunque ustedes no lo crean, va a ser, por ejemplo, las caries, una enfermedad que va a matar a muchísimos indígenas. Al no tener no conocer el sistema inmunológico de los indígenas, no conocer estas enfermedades que no existieran en este territorio, van a causar una gran mortalidad. Y por eso se dice que el impacto demográfico va a ser muy grande, ya que obviamente las consecuencias de la conquista no solo implican la derrota y el sometimiento, sino que, como ya les dije, va a ser la abrupta caída demográfica de la población indígena. Obviamente no se sabe a ciencia cierta el número de indígenas que murieron, pero el acuerdo que se tiene es que el impacto demográfico fue muy grande, fue significativo. Como les dije, entre las causas que explican este descenso, va a ser, por un lado, los propios conquistadores, quienes, queriendo buscar y afianzar la conquista en los territorios, van a necesitar capturar mano de obra, pero también, como les dije, va a ser las enfermedades, como enfermedades pulmonares, enfermedades intestinales, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, el sarampión, nosotros conocemos como peste cristal, el tétano, la influencia y las caries, como les dije. Todas esas enfermedades fueron las dolencias como más temidas de los indígenas. Exactamente, los españoles contagiaban a los indígenas. Y obviamente, como les dije, el sistema inmunológico de la población en América no estaba preparado para el encuentro con los europeos. El sistema inmunológico de los europeos ya estaba preparado para estas enfermedades, como que las conocía, los indígenas no. Entonces causó estragos en la población y una gran caída demográfica. Otro elemento también que afectó demográficamente a la población va a ser el fenómeno que se conoce como el desgano vital. ¿A qué se refiere esto? Debido a las condiciones de opresión y a la explotación que vivían los indígenas, vamos a ver que va a disminuir la fertilidad y la natalidad. Los indígenas no van a querer traer niños al mundo y hijos para que obviamente corrieran las mismas suertes que estaban viviendo ellos. ¿Ok? Otro área en que va a impactar fuertemente la llegada de los españoles va a ser el impacto ecológico. ¿A qué se refiere esto? Sobre el territorio americano se fue estableciendo una nueva relación entre el hombre y el medio ambiente. La incorporación de este territorio de América al mundo y a la cultura occidental implicó la implementación de un sistema económico que estaba basado en la exportación de materias primas, que generó, junto a la devastación, como ya vimos, de la mano de obra de los indígenas, un deterioro de la naturaleza. Por ejemplo, los enclaves mineros, la instalación de ciudades, produjo un acelerado proceso de tala de los bosques, de los árboles, como materia prima primordial y esencial para producir energía, para construir las ciudades, para edificar, etc. Por otra parte,
también la monoproducción agrícola, es decir, de un producto, la especialización de un producto que se implementó desde el inicio del periodo de colonización, como por ejemplo el monocultivo del cacao en ciertas áreas o de azúcar en otras, produjo desequilibrios ecológicos porque los ecosistemas no estaban acostumbrados a este sistema. Obviamente también la visión de la naturaleza entre los europeos y los indígenas era muy diferente. Para los europeos, la naturaleza representaba la posibilidad de producir excedentes y enriquecerse. Esa era la principal visión que tenían los europeos, alterando, como ya les dije, drásticamente los ecosistemas. En cambio, para los indígenas, el medio ambiente americano era la fuente, se veía más bien como una fuente de sobrevivencia. Como fuente, la naturaleza era como un elemento, una fuente para vivir, para subsistir, más que una posibilidad de producir excedente y generar ganancias y enriquecerse. Entonces, obviamente, este cambio en la producción y en la utilización de la tierra va a generar problemas en los ecosistemas y cambios en los ecosistemas. Otro impacto que se va a vivir va a ser claramente el impacto cultural. Para los pueblos americanos, la derrota del mundo indígena va a significar entonces la imposición de un nuevo sistema cultural que terminó con la variedad que existía en el continente a la llegada de los españoles. Se va a imponer el español como idioma, el catolicismo como religión y obviamente las costumbres de la sociedad occidental europea como las costumbres absolutas y verdaderas, sin ninguna posibilidad de expresión de las culturas indígenas. Obviamente desde la óptica indígena, la conquista se va a significar el final de una etapa y el inicio de un periodo de sometimiento, de resistencia y de lo que se conoce como el mestizaje. Entonces, este choque de culturas y la imposición de una va a llevar a que, como ya les dije, se imponga un nuevo sistema cultural, idioma, religión, etcétera. Pero obviamente, como vamos a ver más adelante, en unos minutos más, vamos a ver mestizaje y sincretismo, como están preguntando por ahí. Obviamente, esta imposición de una nueva cultura no va a ser así nomás llegar y ser como cualquier europeo, sino que va a tener una fuerte influencia de la cultura indígena, a pesar de esta imposición cultural occidental. Pero obviamente estas ansias de imponer su cultura va a impactar fuertemente en el sistema que tenían los indígenas. Estas nuevas costumbres, estas nuevas ideas que van a tener que empezar a adoptar y, como vamos a ver también, a adaptar, cuando digamos mestizaje y sincretismo. Pero, obviamente, también existieron, como dice ahí, ¿qué pasó con Europa? ¿Qué pasó con los europeos que llegaron a América? También van a existir repercusiones de la conquista para Europa. Por ejemplo, algo positivo va a ser la expansión de los dominios para España y Portugal principalmente. Después vamos a ver que se va a vivir un fortalecimiento del capitalismo comercial, gracias al oro, a la plata y a los metales preciosos que se van a extraer desde el continente americano y que van a llenar los mercados y los bancos europeos, fortaleciendo entonces sectores como la burguesía, que van a ser comerciantes. También va a existir una expansión del cristianismo, la evangelización de este nuevo continente. Y algo muy importante es que el océano Atlántico, se va a convertir en el océano más importante, superando al mar Mediterráneo, que hasta entonces era la manera de conectarse vía marítima más importante. Hoy en día es mucho más importante el Océano Pacífico para el comercio, pero en ese entonces va a pasar a ser el Atlántico. Además, obviamente el conocimiento geográfico va a avanzar considerablemente y se va a ratificar una idea que ya existía entre parte de la población europea de que la Tierra era redonda, era esférica. Y obviamente otro factor va a ser la incorporación de nuevos productos a la dieta
que van a permitir superar la crisis alimentaria que se vivía en Europa. Y obviamente también van a adquirir elementos culturales de parte de los indígenas. Y un ejemplo muy claro, como ya les dije, es el caso de la dieta. O sea, los famosos chocolates suizos. ¿Ustedes de dónde creen que sacan el chocolate? Del cacao americano. El tomate, el maíz, las papas. O sea, la tortilla española, papa americana. ¿Ok? Y así un montón de otros factores. Ya avanzado entonces en la conquista y en la llegada de los españoles, vamos a ver que va a ser la encomienda, la institución que va a organizar y va a reglamentar la mano de obra indígena. Y va a surgir como una respuesta a varios problemas que se van a producir durante este proceso, problemas más bien administrativos, como problemas como las compensaciones que se debían dar a los conquistadores, el dar obligación a la idea de evangelizar y buscar obviamente mecanismos para cobrar tributos a la población local. Entonces aquí está un poco el sistema de cómo van a solucionar esos problemas de retribución a los conquistadores, de cobrar tributo a la población local y de lograr esta evangelización. Entonces, los actores van a ser los que están en cuadraditos. Vamos a tener a la corona española, a los españoles, que van a ser los encomenderos, y no me alcanza el brazo, y a los indígenas, que van a ser los encomendados. ¿Qué va a hacer? La corona le va a otorgar a un español un grupo de indígenas, conocidos como una encomienda. ¿Ok? Entonces la corona se la otorga a el español y al mismo tiempo la corona va a legislar, vamos a ver más adelante, va a legislar en favor de los indígenas en relación a cómo se debía llevar a cabo el trabajo de la encomienda. Y por otro lado, los españoles van a tener que evangelizar y proteger a los indígenas, pero los indígenas van a tener que tributar a los españoles, tributarles en especias y en mano de obra. Entonces, de esta forma, se solucionaba un poco el que los indígenas pagaran tributo, el que los españoles, los conquistadores, recibieran una recompensa por parte de la corona. Y vamos a ver que la corona va a legislar en relación al trabajo que van a realizar los indígenas. Eso lo vamos a pasar a ver a continuación. ¿Qué pasa entonces con la condición jurídica de los indígenas? Vamos a ver que un actor importante en este proceso va a ser la Iglesia, principalmente las órdenes religiosas que van a llegar a América. Que obviamente ellos, su principal labor va a ser evangelizar con distintos métodos, pero también van a desarrollar una ardua tarea de defensa de los indígenas. Entre ellos van a destacar el fray Bartolomé de las Casas, un sacerdote dominico que denunció los abusos de los conquistadores, acusándolos de exterminar por su codicia y por su avaricia a los indígenas. Gracias a la intervención de este sacerdote, en esta época se va a desatar una polémica acerca si las indígenas tenían o no tenían arma, si eran o no eran humanos, cuestión que obviamente era importante para dilucidar, para definir sobre cuál sería el trato que merecían tener los indígenas. A medida que avanzó la conquista entonces y los sacerdotes comenzaron a denunciar la acción de los conquistadores, la corona española tuvo que entonces dictar, por eso salía a legislar, porque la corona española tuvo que dictar normas para proteger a los nativos de los abusos que eran sometidos por parte de los conquistadores. Las primeras disposiciones legales que se van a hacer entonces va a ser las leyes de Burgos en 1512 y las que se conocen como leyes nuevas en 1542. Entonces se va a prohibir, por ejemplo, la esclavización de los indígenas, estas leyes buscaban mediar entonces el interés de
de los indígenas y el de los españoles. Mediar un poco en ese conflicto. Algunos están hablando de la tasa de Santillán. Bien, vamos a ver que las leyes que les acabo de nombrar van a ser generales para el territorio español en América y las disposiciones específicas ya para los conflictos en cada territorio se van a conocer como las tasas. La tasa de Santillán la vamos a ver en la próxima clase cuando veamos qué pasó en Chile, porque esa tasa se va a aplicar en nuestro territorio. Entonces estas legislaciones, las leyes generales, van a estipular lo esencial, es decir, la libertad de los indios, pero la obligación de convivir con los españoles y de trabajar para los españoles a cambio de manutención. La obligación también, por otro lado, de los encomenderos, que era la de educarlos y de evangelizarlos, y que el trabajo se llevaba a cabo era a través de tributo, como los indígenas en cierto sentido trabajaban para los españoles, tributaban. Bien, vamos a ver entonces que una vez que se inició la conquista de América, la próxima clase vamos a ver puntualmente las tasas que se destinaron a Chile, a nuestro territorio, y qué era lo que estipulaba cada una. Pero como les iba diciendo, una vez que se inició entonces la conquista, van a existir estos debates en torno a los indígenas y cómo se los debía tratar. De hecho, posteriormente, toda esta discusión entre la condición de los indígenas continuó posteriormente y entre 1550 y 1551 era rey en España Carlos I de España, Carlos V de Alemania, va a convocar a un debate en la ciudad de Valladolid para zanjar este problema. Y en este encuentro, entonces, lo que este encuentro finalmente van a estar las dos posturas, los que postulan que los indígenas son bárbaros e inhumanos y los que los consideran como seres humanos tal cual los españoles. En este debate no se va a lograr resolver la cuestión y el tratamiento de los indígenas va a seguir siendo el mismo. Vamos a ver que la corona va a legislar mucho, tanto con las leyes generales que se aplican para toda India, como también las tasas específicas para cada territorio. Vamos a ver que la corona va a hacer esfuerzos por legislar y proteger en cierto sentido a los indígenas, pero era muy difícil de controlar estando tan lejos del territorio, entonces claramente los abusos van a seguir existiendo. Y ahora bien, como les iba diciendo, la Iglesia jugó un papel importante tanto en el tema de la evangelización como la defensa de los indígenas y va a ser el tema de la evangelización muy importante. En este periodo hemos visto que es una de las motivaciones y de hecho es una como de las misiones que deben cumplir los conquistadores y los encomenderos con los pueblos y los indígenas en el territorio americano. Y si bien la evangelización era tarea de todos los españoles, es decir, de los sacerdotes, de las órdenes religiosas que llegaron, como también de los conquistadores, de cada uno de los encomenderos, vamos a ver que finalmente van a ser las órdenes religiosas quienes se van a encargar de esta tarea, o principalmente de esta tarea. ¿Y cómo recibieron esta evangelización los indígenas? ¿Qué va a pasar? Y aquí entra el tema del famoso sincretismo religioso. Vamos a ver que la aceptación de la religión católica por parte de los indígenas va a tener diferentes respuestas. Algunos van a asumir una actitud rebelde y de resistencia, otros se van a adaptar y la van a asumir, pero también estaban, como una tercera opción, los indígenas que asumieron en forma parcial la religión católica, manteniendo en parte sus propias creencias, pero integrándolas con los principios cristianos que les llegaban a través
principalmente, como les dije, de las órdenes religiosas. Esta última variante, en la que se combinan tanto las creencias propias de los indígenas como lo que obtienen a través de la evangelización, se ha denominado esta variante como el sincretismo religioso y se ha consolidado como la manifestación popular de mayor presencia en América, en toda América. En el sincretismo entonces se aceptó el rito cristiano, dándole un significado indígena, o también se mantuvo el rito indígena, dándole un significado cristiano. Entonces se mezclan ambas. Esta mezcla entonces va a facilitar el mantenimiento de una cierta aceptación del cristianismo junto con la sobrevivencia del culto y las divinidades indígenas. Hay varias expresiones de sincretismo. Los ejemplos más claros van a ser la Virgen María, que va a reemplazar a las divinidades femeninas que existían en América, vinculada con una acción protectora frente al abuso de los blancos, etcétera. Como que esa imagen va a comenzar a tener. Y hay varios ejemplos. Aquí tenemos la Virgen de Guadalupe. Principalmente vamos a ver que se van a comenzar a crear y a llevar a cabo vírgenes con caracteres bien mestizos, con rasgos indígenas, entonces como para empezar a entrar en la cultura indígena. Y un claro ejemplo es la foto de más allá, es una virgen, que como que el manto de la virgen es el Cerro Rico de Potosí, en Bolivia. Ese cerro era un símbolo, una divinidad, un lugar como sagrado para los indígenas, entonces dibujan a la Virgen como el cerro. Entonces se juntan un montón de cosas, el tema de la Pachamama, de las divinidades indígenas, junto con la Virgen María, donde su manto es el cerro que está en Potosí. Además que no sé si ustedes alcanzan a ver la imagen, pero aquí el ángel que sostiene a la Virgen de Guadalupe se va a dar mucho en las imágenes, en las pinturas americanas. Sus alas no son las típicas alas que uno se podría imaginar de ángeles o de querubines, sino que son alas de papagayo, con colores vistosos como los pájaros que habían en América. Si ustedes buscan imágenes, se van a dar cuenta que las alas son como de animales con colores llamativos, no como unas alas de ángeles que uno se imaginaría, todo para ir generando como cercanía. Entonces por eso se habla de esta unión entre la religión y el catolicismo, el cristianismo y las ideas indígenas. Estos son algunos ejemplos, hay millones de ejemplos. Y obviamente muy importante también va a ser en este periodo el mestizaje, es decir, el encuentro biológico y cultural entre etnias diferentes, en donde éstas se mezclan, dando nacimiento a nuevas etnias y obviamente nuevos fenotipos. Los mestizos van a ser hijos de blancos con indígenas y poco a poco se van a ir convirtiendo en el grupo humano que surgió entonces de la fusión de estos grupos y va a ser el grupo mayoritario con un importante crecimiento demográfico durante los años de la conquista y de la colonia. La sociedad colonial va a ser una sociedad altamente jerarquizada y en general con escasa movilidad social, ordenada entonces en función del origen étnico, mientras más blanco, más alto en la escala social, pero este sistema que se pretendía imponer en América, basado entonces en las desigualdades étnicas, no va a ser del todo infalible y van a existir entonces permanentes entrecruzamientos entre las mezclas, de las distintas mezclas que se van a ir dando, porque no van a existir solo mestizos, mulatos y zambos. Vamos a tener, se conoce, mire, por ejemplo, si se mezcla un mulato con una española, nace un morisco. Se mezcla un morisco con una española, sale un chino. Así eran las denominaciones. Si un chino con una india, salto atrás. Entonces, no son importantes, pues para que entiendan que se va a dar un entrecruzamiento entre las distintas mezclas. Entonces, va a ser un poco, si bien era bien jerarquizada por la etnia, la sociedad colonial,
De repente, si un mestizo salía un poco más blanco, o sea, más parecido al español, podía subir un poco más, al contrario de un mestizo que podía salir tal vez más oscuro. ¿Okay? Entonces ahí se va produciendo que sea un poco permeable esta jerarquización de la sociedad colonial. Entonces va a surgir América Latina como una zona, hasta hoy en día, de una fuerte cultura mestiza, de la mezcla y la unión de ambas culturas. Entonces, a pesar de que las sociedades indígenas fueron sometidas a este nuevo sistema cultural, la mayor parte de ellas va a mantener una resistencia también y va a influir entonces en la cultura española, que va a llevar a que hoy en día América Latina sea una zona altamente más caracterizada por ser mestiza. Aquí tenemos como un ejemplo, este es el templo de Coricancha en Cusco, para demostrar como la mezcla entre que existe hasta hoy en día en América Latina de lo español, europeo y lo indígena. Este templo para los incas era esta es la ciudad de Cusco. Las imágenes de Maya son del templo. Era el templo del sol para los incas, sobre el cual posteriormente a la llegada de los españoles se construyó el convento de Santo Domingo. Entonces ustedes se pueden fijar en la diferencia de piedras. Abajo está el templo incaico y arriba está el convento español, el convento de Santo Domingo. Entonces esto se repite en toda América Latina y hay que asumir, si bien hay distintas posturas, hay distintas corrientes, quienes hoy en día valoran principalmente la herencia española y es lo que nos liga a los latinoamericanos. Hay otros que opinan que es la herencia indígena lo que más une a Latinoamérica, sea cual sea, y hay posturas intermedias, pero sea cual sea la postura que uno tiene, es importante entender que finalmente no podemos negar ni la tradición indígena, ni tampoco la herencia europea, que le entregan, por ejemplo, en el caso de la herencia europea tenemos el idioma. América Latina es el continente, el primer continente cristiano, con mayor número de cristianos, entonces tampoco podemos negar eso. A grandes rasgos hay un montón de cosas, tanto de la tradición indígena como de la cultura europea, que forman y que dan identidad a América Latina actual. Entonces, sea cual sea la postura que uno tenga frente a América Latina, es imposible negar ambos legados, ambas culturas, ya que va a ser en América Latina, donde tanto lo indígena como lo europeo se van a juntar entonces para fundar, se podría decir, nuestra actual cultura latinoamericana. Entonces es importante que eso quede claro, que Latinoamérica es un continente que toma tanto la tradición indígena como la herencia europea. ¿Bien? Sea cual sea, como les digo, la postura que uno tenga frente a esto. Bien, vimos entonces hoy día a grandes rasgos la población, las culturas indígenas, la llegada de los españoles, el encuentro entre ambas. Y la próxima clase entonces vamos a hacer más o menos lo mismo, pero con el caso puntual de Chile. Vamos a ver las culturas indígenas chilenas, la relación que tuvieron con los españoles y la llegada de los españoles, y obviamente el mestizaje, el sincretismo, la sociedad colonial, para entender un poco nuestra realidad nacional en la actualidad. Bien, aunque ustedes no lo crean, la clase no fue corta, ya son las 8:35. Lamentablemente es súper, es mucha la materia, es poco el tiempo, pero bueno, hacemos todo lo posible para que ustedes tengan una base, para que después estudien. Obviamente si tienen dudas, pueden verlo en el grupo de Facebook, cualquier duda que tengan, etcétera. Para quien pregunta a qué hora empiezan las clases son todos los lunes de 7 a 8:30, más o menos. Bien.
Muchas gracias a todos por la atención, que tengan una muy buena semana. Entonces nos vemos la próxima clase puntualmente con Chile. Ojalá que les haya servido, que les haya quedado todo clarito, clarito. Pásenlo muy bien. Chao a todos y nos vemos entonces el próximo lunes y los dejo invitados como todos los días para mañana a la clase de lenguaje con el profe Pablo. Que estén muy bien.